Tantos años, y todavía puedo recordar cómo empezó todo. El tiempo pasa muy despacio cuando no piensas en el mismo tiempo. Pero siempre queda en el recuerdo el primer día. El comienzo. El origen de los tiempos en los que comienza la vida de un ser como yo. Aunque no sé si los seres humanos pueden ser conscientes de ello, yo estaba en el vientre de mi madre y era totalmente consciente de haber vivido esos 9 meses. Mi mente evolucionó realmente rápido. Pero recuerdo perfectamente ese día. Ese deseo de salir. Cubierto de sangre entre las manos de ese hombre que me sacó a la luz del mundo. No olvidaré sus primeras palabras. Nada más verme me dijo. Señor agente Archot. Siento decírselo, pero su primogénito ha nacido sin rostro. No tiene orejas, ni nariz, ni ojos, ni tampoco boca. Es posible que muera en pocos días. Ese hombre me mostró ante mi madre. Ella tenía un rostro de asombro, pero luego su expresión cambió a una expresión de ternura. Ella me cogió entre sus brazos y le dijo a ese hombre. No, señor. Mi hijo no va a morir. Es un niño muy especial. Créame que vivirá. Todavía me pregunto cómo pudo estar tan segura. A diferencia de otros seres humanos como lo era mi madre, no necesitaba respirar, ni alimentarme. Era extraño, pero así era. Y aunque no tuviera orejas, podía oír perfectamente. También podía ver perfectamente a pesar de que no tenía ojos. Lo único que no podía hacer era hablar. Nunca he aprendido a hablar. Así que durante mis primeros años de vida, aprendí a leer y a escribir. Yo crecí en una época difícil y complicada. Siempre había problemas para vivir. Mi madre me solía decirme que en tiempos difíciles como estos, siempre la vida se hace más dura pero sin dejar de ser dichosa. Yo quería mucho a mi madre. Ella, a pesar de mi aspecto, decía que yo era lo que más amaba en el mundo. Lo cierto es que yo solo vivía con mi madre. Nunca supe quién era mi padre. Vivíamos en una casa en medio de extensas praderas, alejados de las civilizaciones. Mi madre solía decir que en las ciudades es donde está el peligro. Yo era muy joven, pero sabía perfectamente que el mundo estaba en guerra. Muchas veces, llegaban a la puerta de nuestra casa personas que estaban huyendo de los enemigos. Mi madre les ayudaba dándoles leche y pan. Una vez, vinieron unos hombres armados, con un acento extranjero, y vestidos con uniformes que se ponían a inspeccionar nuestra casa. Decían que tenían que saber si éramos judíos. Una vez recuerdo que uno de esos hombres me miró y se sorprendió al ver que no tenía rostro. Le dijo a mi madre que yo era un demonio. Mi madre le dijo a esos hombres que si no encontraban lo que querían que se marchasen. Se marcharon, pero amenazaron a mi madre con volver. Me daban miedo esos hombres. No quería que hicieran daño a mi madre. Pasaron los años, y yo estaba creciendo. Ya era incluso más alto que mi madre y solo tenía 16 años. Ayudaba mucho a mi madre con las recolectas diarias de verduras y cuidado de animales. Ella me dijo que era un regalo de Dios. Decía que entre las desgracias del mundo yo era su regalo en la vida. Mi madre era una mujer muy fuerte. Estaba dispuesta a todo con tal de cuidar de mí. Yo haría cualquier cosa por ella. Un día se oyeron estruendos a lo lejos. Podíamos ver humo que salía de entre las montañas. Mi madre me decía que la guerra estaba cerca. Yo nunca entendí el porqué de esa guerra. Pero más adelante lo entendí. Una noche, pude oír que alguien golpeaba la puerta de nuestra casa. Mi madre me dijo que no me moviera de la cama. Ella bajó las escaleras para abrir la puerta. Entonces escuché varios golpes y a mi madre gritando. Bajé las escaleras y pude ver que varios de esos hombres de uniforme habían entrado en nuestra casa robándonos comida a la fuerza. Mi madre estaba siendo golpeada por uno de esos hombres.
Entonces, uno de ellos me miró y empezó a gritar. Todos se giraron y me apuntaron con sus armas. Pensaba que me iban a matar. No dije una sola palabra, porque no podía hablar. Los hombres empezaron a decir cosas en un idioma que yo no entendía. De repente vi que mi madre me decía que corriera. El hombre que la estaba golpeando sacó un arma de su bolsillo y disparó a mi madre en el cráneo. Esa imagen me dejó en estado de shock. Pero al momento una sensación muy fuerte recorrió mi cuerpo. No podía gritar, pero sentía que quería hacerlo. Me estremecí por el odio, los hombres me gritaban diciendo cosas inentendibles. Lo único que quería era que se callaran. De repente, no sé cómo, pero algo de color negro se lanzó hacia uno de esos hombres y lo atravesó. Era como un tentáculo. Luego otros 5 tentáculos más salieron de detrás mía, atravesando cada uno a todos los hombres que había. Murieron todos. Los había matado. Los tentáculos de mi espalda volvieron a desaparecer y entonces fui a ver a mi madre. También estaba muerta. No podía creerlo. ¿Por qué? ¿Qué había hecho ella para merecer esto? Ella nunca hizo daño a nadie. ¿Por qué han hecho esto? Miles de preguntas sin respuesta alguna entre cuerpos muertos. No podía permanecer más tiempo en ese lugar. Salí llevando el cuerpo de mi madre en brazos y la enterré cerca de un árbol. ¿Por qué los seres humanos tienden a hacerse daño entre ellos? Empecé a odiar este mundo. No tenía ganas de seguir viviendo sin mi madre. Pero entonces recordé las palabras que ella solía decirme. Me decía que el sentido de esta vida es vivirla a pesar de los problemas con los que te encuentres. Ojalá algún día pudiera haberle dicho que la quería. Lo primero que hice fue adentrarme en los bosques. No necesitaba nada mejor. El bosque era tranquilo, alejado de todas las personas y hombres vestidos de uniformes con armas. No sé cuánto tiempo estuve vagando por los inmensos bosques, pero recuerdo que conté unos 50 inviernos que habían nevado. También me di cuenta que yo no sufría los desgastes por la edad. Desde ese día hasta hoy creo que yo tendría más de 100 años, y no me he puesto enfermo nunca y me siento igual que cuando mi madre estaba viva. En ese tiempo no había vuelto a encontrarme con ningún otro ser humano. Hasta que entonces, un día llegué a una especie de pueblo cerca de los bosques. Había varios niños divirtiéndose. Las cosas han cambiado. Lo malo de